Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor en forma de estrella de 8 picos. Es muy sencilla y muy fácil para hacerla. Esta estrella la puedes utilizar para hacer una falda, una blusa, un mantel, una carpeta o para lo que tú gustes. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o hilo de lana del número 4. Voy a utilizar estos dos colores. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. A partir de aquí vamos a hacer un total de 15 puntos altos y la cadena va a ser un total de 16 puntos altos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto. Nuevamente volvemos a repetir lo mismo, vamos a hacer un punto alto. Bueno, así vamos a continuar hasta hacer un total de 16 puntos altos. Ya que hicimos los 16 puntos altos, vamos a cerrar esta vuelta, vamos a meter el gancho aquí en la última cadena de la parte de arriba y vamos a sacar con un punto deslizado. Bueno, aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Aquí pueden cortar su hilo y si no, pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás. Aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. La punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Ahora vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. A partir de aquí voy a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta, nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena, en medio de los dos puntos altos, y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta. Nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena, en medio de los puntos altos. Y vamos a hacer un punto alto. Ya que hicimos el punto alto, vamos a hacer 5 cadenas. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Cargamos el gancho con una vuelta, nos saltamos la primera cadena y metemos el gancho en la segunda cadena, en medio de los puntos altos. Y hacemos un punto alto. Bueno, aquí ya hice 4 puntos altos, así vamos a continuar hasta terminar. Nos tienen que salir un total de 8 puntos altos. Bueno, aquí ya hice los 8 puntos altos. Voy a cerrar esta vuelta, voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a sacar con un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a sacar con un punto deslizado. Nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena y hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas. Metemos el gancho aquí en el mismo lugar, en el centro de la cadena y hacemos un punto bajo. Vamos a subir con 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas, vamos a hacer 3 cadenas más. Ahora, ya que terminamos de hacer las 3 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena número 5. Y vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí vamos a hacer 5 cadenas.
Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto bajo. Bueno, ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Hacemos 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas, vamos a hacer 3 cadenas más. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena número 5 y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 5 cadenas. Ahora vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas. Ya que hicimos las 3 cadenas, metemos el gancho aquí en el mismo lugar y hacemos un punto bajo. Bueno, pues así como hicimos estas dos partes, así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya voy a terminar esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho aquí en la cadena del punto bajo y voy a sacar con un punto deslizado. Este hilo ya se puede cortar aquí. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que quede seguro el nudo. Este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Y bueno, pues así es como queda, espero y les guste. Si te gusta este video recuerda darle una manita arriba, comparte este video para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.